La vida puede compararse con un viaje en tren. No elegimos el punto de partida ni el momento de la llegada, pero sí la manera de recorrer el trayecto. Cada parada representa una experiencia, una oportunidad para mirar por la ventana y aprender del paisaje cambiante. A veces nos aferramos a la ilusión de que el viaje será eterno, pero el tiempo nos recuerda su límite. Saber que algún día habrá que descender no es motivo de angustia, sino una invitación a vivir con intensidad, a mirar con atención, a amar sin demora. No se trata de controlar el destino, sino de disfrutar del viaje y de hacerlo significativo, tanto para uno mismo como para quienes comparten vagón. Vivir con conciencia de finitud convierte cada momento en un acto de gratitud y cada encuentro en una posibilidad de dejar huella. Segundo, el tiempo como materia prima. El sentido de la vida no depende de cuánto tiempo tengamos, sino de cómo lo empleamos. El reloj corre igual para todos, pero no todos llenan las horas de la misma forma. Algunos las consumen en la prisa, otros las invierten en lo que realmente importa. La existencia adquiere valor cuando nuestras acciones tienen propósito, cuando cada día no es una mera repetición, sino un paso hacia algo más profundo. El tiempo se convierte así en materia prima de la creación personal. Con él construimos obras, vínculos, recuerdos y legado. Desperdiciarlo es empobrecer la propia historia. Quien vive conscientemente, sin aplazar la vida para más tarde, descubre que incluso lo pequeño puede tener grandeza. La medida de una vida no se calcula por los años vividos, sino por la intensidad con la que se ama, se aprende y se deja algo que trascienda el paso inevitable de los minutos. 3. La tarea de construir sentido. Nadie recibe un manual sobre cómo vivir. El sentido no está dado ni garantizado. Es una tarea, una búsqueda que se realiza por ensayo y error. En cada decisión, en cada fracaso o descubrimiento, se va tejiendo un hilo que conecta el pasado con el futuro. Hay quienes esperan que el significado llegue de fuera, de una autoridad, una creencia o una promesa, pero el verdadero sentido se edifica desde dentro, con la experiencia como maestra y la reflexión como herramienta. Construir sentido implica aceptar la incertidumbre, renunciar a la comodidad de las respuestas prefabricadas y atreverse a preguntar una y otra vez ¿para qué? Solo quien asume esa responsabilidad personal logra vivir con autenticidad. En este proceso no existen caminos equivocados, sino aprendizajes distintos. La vida cobra profundidad cuando se vive como una obra en construcción, consciente de que el significado no se encuentra, sino que se crea. Cuarta. La trampa de la rutina. La rutina, cuando se vuelve mecánica, vacía la existencia de sentido. Repetir sin cuestionar convierte los días en copias grises, en una cadena de actos automáticos que anestesian la conciencia. La costumbre puede protegernos del caos, pero también nos adormece. Cuando la vida se reduce a sobrevivir, a cumplir horarios o a satisfacer expectativas ajenas, algo dentro se apaga. Romper la rutina no siempre significa cambiar de trabajo o de ciudad. A veces basta con mirar lo cotidiano con ojos nuevos, con recuperar la curiosidad por lo que ya conocemos. El sentido se renueva cuando cada gesto vuelve a tener intención. El saludo, la comida, el descanso, el silencio. Redescubrir el valor de lo simple es un acto de resistencia frente a la inercia. Solo quien interrumpe la automatización puede volver a sentir la vida como algo que late y que merece ser vivido plenamente, sin repetición ni indiferencia. 5. El silencio como espejo. El silencio no es ausencia, sino presencia profunda. En él se disuelven los ruidos que nos distraen y emerge lo esencial. A muchas personas el silencio les incomoda porque en su quietud aparecen las preguntas que evitan. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Qué sentido tiene lo que hacemos? Sin embargo, solo en ese espacio sin palabras, la conciencia puede escucharse a sí misma. El silencio actúa como espejo. Muestra tanto la luz como las sombras del interior. No hay crecimiento sin ese momento de introspección. En un mundo saturado de estímulos, aprender a detenerse se vuelve un acto de valentía. En la calma,
El alma respira, se ordena y reencuentra su dirección. Cuando uno aprende a convivir con el silencio, descubre que no está vacío, sino lleno de significado. Es el punto de partida para vivir con mayor claridad, serenidad y coherencia, y para reencontrarse con lo verdaderamente importante. 6. La búsqueda de lo verdadero, lo bello y lo bueno. Dar sentido a la vida consiste en orientar la existencia hacia aquello que eleva el espíritu: la verdad, la bondad, la belleza y la unidad. Son faros que iluminan el camino, aun cuando el destino permanezca incierto. Buscar la verdad implica cultivar la lucidez y la honestidad interior. Buscar la bondad, actuar desde la compasión. Buscar la belleza, abrirse al asombro y al arte de vivir. Buscar la unidad, reconciliar las fragmentaciones del propio ser. Quien vive con estas brújulas no necesita certezas absolutas. Su viaje adquiere coherencia, aunque el final sea desconocido. La plenitud no está en alcanzar una meta, sino en caminar hacia ella con propósito. En esa búsqueda constante, incluso el dolor se transforma en maestro y la duda en impulso. La vida cobra densidad cuando cada acto refleja un esfuerzo por acercarse a lo que ennoblece, cuando la existencia se convierte en una expresión de armonía interior. 7. La crisis como maestra. Las crisis personales no son castigos ni accidentes inútiles, son momentos de revelación. Cuando todo parece derrumbarse, se abren grietas por donde entra la luz. La pérdida, el fracaso o la enfermedad nos obligan a detenernos y a replantear el rumbo. Lo que antes parecía evidente se vuelve cuestionable, y en ese vacío emerge la gran pregunta: ¿para qué vivo? Aunque duela, la crisis tiene el poder de despojarnos de lo superficial y mostrarnos lo esencial. Nos recuerda que nada es permanente y que el sentido no se construye en la comodidad, sino en la superación. Cada caída encierra una semilla de sabiduría si se la mira con humildad. Aprender a agradecer incluso el desorden interior es un signo de madurez. De cada crisis podemos salir más lúcidos, más humanos y con una comprensión más profunda de lo que verdaderamente importa. El dolor, asumido con conciencia, se convierte en camino. 8. El para qué de la existencia. Una vida con sentido nace de tener un para qué. No basta con sobrevivir o cumplir tareas. Necesitamos un motivo que dé coherencia a nuestras acciones. Ese propósito puede cambiar con el tiempo, pero siempre actúa como eje interior. Quien encuentra su para qué, soporta mejor la dificultad, porque sabe hacia dónde orienta su energía. No se trata de grandes misiones heroicas, sino de descubrir en lo cotidiano una razón que ilumine lo que hacemos. Cuidar, enseñar, crear, acompañar, aprender. Cuando ese motivo se pierde, surge el vacío, el cansancio, la sensación de absurdo. Buscar el sentido es, en realidad, un ejercicio de libertad. Elegir conscientemente por qué y para qué vivimos. Cada persona debe escribir su propia respuesta, sin delegarla en otros. Cuando la vida se alinea con ese propósito íntimo, hasta el dolor adquiere significado y la existencia entera se convierte en un acto de fidelidad interior. 9. Vivir con conciencia de finitud. Saber que la vida tiene un final nos obliga a vivir de manera más auténtica. Ignorar la muerte no la aleja. Reconocerla, en cambio, nos enseña a valorar el tiempo presente. Cada día puede ser una estación del tren de la existencia, y nadie sabe cuál será la última. Esta conciencia no debería generar miedo, sino gratitud. Nos invita a reconciliarnos con el paso del tiempo, a priorizar lo que realmente cuenta, a dejar de aplazar los afectos y los proyectos. Cuando se vive como si cada día tuviera peso eterno, las cosas pequeñas adquieren una grandeza insospechada. Un abrazo, una conversación, una mirada. La finitud nos humaniza y nos impulsa a vivir con plenitud. No somos dueños del destino, pero sí de la forma en que habitamos el presente.
Aceptar el límite nos libera del exceso de control y nos permite disfrutar del milagro de simplemente estar vivos. 10. Coherencia y plenitud interior. El sentido de la vida se desdibuja cuando existe una distancia entre lo que sentimos y lo que hacemos. Vivir de manera incoherente genera una fractura interior. El alma se desgasta intentando sostener una máscara. La plenitud, en cambio, surge de la unidad entre pensamiento, emoción y acción. Ser coherente no significa ser perfecto, sino actuar de acuerdo con los valores que reconocemos como verdaderos. Esa alineación da serenidad, porque elimina el conflicto constante entre lo que somos y lo que mostramos. La coherencia se construye cada día, en elecciones pequeñas. Decir la verdad, cumplir una promesa, actuar con justicia. Es un trabajo silencioso, pero profundamente liberador. Cuando la vida externa refleja la verdad interior, el sentido deja de ser una idea abstracta y se convierte en una forma de vivir. La paz no proviene de tenerlo todo, sino de saberse íntegro, reconciliado consigo mismo y con el mundo.